Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal nuevamente y vamos a aprender de una manera sencilla hoy cómo reparar las tapitas que se rompen en los tacos finos. Bienvenidos. Muy bien, les recuerdo que pueden suscribirse a nuestro canal y también presionar la campanita para recordar cada vez que les lleguen los videos nuevos que vamos subiendo. Y comenzamos ya con nuestro trabajo de hoy, que vamos a reemplazar estas tapitas que están gastadas por el uso. Vamos a decir primero que se gastan muy rápido cuando son chicas, porque tienen mucho más fricción, más roce, entonces eso dura poco. Pero bueno, tenemos que ver cómo reemplazarlas. Lo primero que vamos a decir que estos tacos normalmente, para darle fuerza y darle la estructura, llevan un perno adentro o un tubito de acero que es lo que sostiene el taco internamente, le da estructura, y luego la tapita va clavada con ese perno ahí adentro. Así que lo que vamos a hacer primero es sacar esta que está sana, esta otra está rota. Como pueden ver, esa ya la perdió, y ya vamos a ver cómo limpiarlo y poder poner la tapita nueva. Así que vamos a sacar primero la tapita, allí está, y la sacamos. Si a veces se rompe un poquito la punta, a veces pasa, tenemos que después emparejarla. Asimismo vamos a tener que bajar este taco para que quede a la altura del otro, que ya tiene un desgaste por causa del uso. Vamos a ver un poquito la otra. Bueno, la dificultad que suelen tener este tipo de tacos es que muchas veces se corta el perno adentro de la tapita anterior, o no la podemos sacar entera y queda un pedazo de perno adentro, y eso es de metal. Entonces después nos complica para poner la tapita nueva. Lo ideal es poder, en este caso está bastante suelto, solo hay un poco de tierra adentro, y si no, lo que podemos utilizar cuando queda algún pedazo de perno adentro es un punzoncito. En este caso es de 3 milímetros. Normalmente el tubo que tiene acá adentro, a ver, lo voy a acercar un poco, ese tubito que tiene adentro es de 3 milímetros y se puede utilizar o un punzón para hundirlo más para adentro, o podemos utilizar un taladro con una mecha de 3 milímetros y perforarlo. Eso es menos recomendable porque los tacos estos, al calentarse el tubo, se pueden llegar a derretir. Entonces, si no lo hacemos con buena lubricación o enfriando bien la mecha, se nos puede derretir el taco. Entonces tengan cuidado si llegan a hacer eso. Aparte, al ser metálico, se nos puede correr para los costados. Cualquiera de las dos formas, si tienen taladro de banco, también puede servir y puede ser muy útil. Muchas veces se complica bastante. En este caso no pasó, pero puede llegar a pasarles. Así que en este caso ya vemos que está bastante libre. Vamos a ir a la pulidora y lo vamos a emparejar a las dos a la misma altura, y luego le colocamos la tapita nueva. Muy bien, para empezar comparamos la altura, poniendo los talones a la misma altura, los tacos a la misma altura, y vamos a ver que los tacos están desparejos, ¿no? Este está más gastado que el otro, así que le voy a tener que bajar por lo menos 1 centímetro, y después al otro también, hasta nivelarlos bien, y vamos comparando hasta que nos quede perfectamente a la misma altura. Este taco no es forrado. Si fuera forrado, lo mismo lo hacemos de esta manera sobre la pulidora, para que después el forro quede listo para pegar y cerrarlo y luego poner la tapita. Así que este no es forrado, así que vamos a hacerlo así nomás, de una forma más sencilla. Muy bien, una vez que ya nivelamos las alturas, si las comparamos están justo, nos va a quedar bien derechito y sin ningún reborde.
y vamos solamente a colocar la tapita. La tapita es con un perno, allí está. Esa tapita viene normalmente en los lugares donde venden artículos para la reparación de calzado, normalmente tienen de muchas medidas, tamaños, calidades, así que hay que buscar siempre que sea la adecuada. Este es un poquito más grande, no hay problema, se puede pulir también. Yo lo puedo pulir un poquito con el mini torno o con la pulidora, y después por último la terminamos nomás con un poquito de pintura. Así que es solamente clavarla y allí nos va a quedar. Sobresale un poquito, pero eso yo lo voy a ajustar un poquito con la piedrita, con el mini torno, y nos va a quedar perfectamente a medida. Hacemos la otra y está listo. Como ven, el trabajo es muy sencillo. Lo más difícil suele ser sacar el perno y preparar digamos el taco. El resto es muy sencillo y se hace bastante rápido, pero a veces hacen renegar mucho los pernos que quedan clavados adentro muy fuerte. Terminamos entonces pintando las tapitas y parte del taco, y nos va a quedar perfectamente bien. Bueno, espero que les sirva. Esto es un trabajo muy sencillo y que se hace normalmente. A veces aparecen tacos finos, a veces desaparecen. En este tiempo estamos haciendo mucho tapitas más gruesas, más grandes, pero por ahí vuelve el taco fino y vuelve a utilizarse, así que es algo que debemos saber hacerlo, práctico y sencillo. Nos vemos en la próxima, espero que les sirvan las ideas y recuerden suscribirse a nuestro canal. Hasta la próxima.